Las posturas de algunas feministas que desconocen el golpe de Estado perpetrado en Bolivia y que reducen a una lucha de machos deja mucho que desear. Son sin duda lecturas simplistas y reduccionistas que no permiten entender la complejidad del proceso boliviano en los últimos años y en general en América Latina, procesos que han permitido el avance de las izquierdas progresistas en nuestro continente. Desconocer el hecho fundamental de lo que hoy acontece en Bolivia, es decir, el golpe militar que hubo contra el gobierno constitucional de Evo Morales, contribuye a legitimar las narrativas y las acciones de grupos de derecha y grupos fundamentalistas evangélicos que capitalizan estas posiciones. Si bien las críticas internas al gobierno de Evo pueden ser válidas y deben darse casa adentro, en este momento es crucial no perder el piso sobre las estrategias imperiales que se han volcado sobre este país suramericano. El problema en Bolivia debe leerse a la luz de un arco de tiempo mucho más amplio y a la luz de tres hechos que representan el parteaguas de la embestida neoimperial en nuestra América. Tenemos el caso de Honduras en 2010, en 2009, el caso de la invasión en Haití y el caso del golpe constitucional en el Uruguay y finalmente el cuarto hecho que es el caso de Venezuela, que marcan una nueva deriva en nuestro continente en relación a estas estrategias imperiales de los países coloniales y particularmente de Estados Unidos. Ahora voy a referirme justo a estos cuatro hechos para que vayamos entendiendo, por un lado, lo que pasa en Bolivia a la luz de lo que pasa en América Latina, pero también para que entendamos que estas posturas de feministas que hoy por hoy mantienen una posición que desdibuja la idea de este golpe real, tienen implicaciones bastante graves. Primero, el golpe de Estado en Honduras contra Mel Zelaya, que se realiza en el 2009, reposiciona la vieja estrategia golpista que desde la década de los 50 hasta los 70 se genera en América Latina. Y después de las llamadas transiciones democráticas, se mantiene esta estrategia de antiguo cuño, aparentemente, y estas transiciones democráticas apuntalan el avance de las políticas neoliberales y los nuevos golpes de Estado se convierten también en la estrategia que hoy por hoy permiten el avance neoimperial. A 10 años del golpe en Honduras se encuentra una sociedad devastada, los efectos son visibles. El aumento de los asesinatos a periodistas, a activistas, tenemos el caso de Berta Cáceres, y la descomposición social, el desquebrajamiento del entramado comunitario en muchas regiones de este país centroamericano, el incremento terrible y la generalización de la violencia, el aumento de la pobreza, hablamos del 67% de la población en estado de pobreza, las migraciones masivas, los desplazamientos poblacionales, etc. A quienes hoy aplauden o legitiman el golpe de Estado en Bolivia con posiciones simplistas como las que mencionaba, realizadas por algunas feministas, se les olvida las consecuencias que tuvo, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras. Y peor aún, invisibilizan también que las primeras que salieron a las calles a defender el gobierno de Mel Zelaya fueron las feministas autonombradas en resistencia, quienes, sin olvidar sus críticas al gobierno de Zelaya y sus propias diferencias internas, entendieron que no defender el gobierno constitucional significaba el debacle de Honduras. A 10 años del golpe, en Honduras no se restableció la democracia, por el contrario, se abrió el camino a la firma de contratos privatizadores de carreteras, puertos y recursos naturales, lo cual evidentemente también puede ocurrir en Bolivia. Aún con las críticas internas, no se nos puede olvidar que la llegada del compañero Evo Morales al gobierno en Bolivia canceló el camino rapaz del capitalismo bárbaro neoliberal. Bolivia, en estos últimos 20 años, pasó de ser el segundo país más pobre de América Latina al país con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto anual. Se nacionalizaron las industrias del gas, del agua, se crearon 25.000 kilómetros de carreteras, se creó una nueva constitución plurinacional, por solo mencionar algunos de los logros del gobierno de Evo Morales. Es necesario que recordemos lo que pasó
en Honduras como parte de la estrategia neoimperial para que veamos lo que puede pasar también hoy en Bolivia. La segunda estrategia que han utilizado Estados Unidos y los países centrales, los países neocoloniales, es la que se dio en Haití, con la ocupación militar de Estados Unidos y la ONU después del terremoto del 2010, y la excusa fue la ayuda humanitaria. Los antecedentes de estas ocupaciones militares, sobre pretexto de ayuda humanitaria, fueron Yugoslavia en 1999 e Irak en 2003. Hoy, frente a lo que está pasando en Bolivia, no sería imposible que algunas instancias internacionales que han seguido a pie letra las políticas neoimperiales de Estados Unidos se atrevan a decir que es necesaria una invasión militar o la presencia militar de la OEA, de Estados Unidos o de otras instancias sobre pretexto de la ayuda humanitaria. Quizá ese pueda ser el siguiente paso. La tercera estrategia neocolonial, neoimperial en América han sido los golpes de Estado jurídico-parlamentarios, cuyo antecedente más, conocido y de inicio lo encontramos en el Uruguay en 2012, cuando Fernando Lugo fue sometido a un juicio político provocando su destitución. Su expresión más reciente se da en Brasil, en el año de 2016, cuando la Cámara de Diputados del Brasil aprueba el juicio político contra su presidenta, Dilma Rousseff, y el resultado fue su destitución. A esto se suma la persecución política contra Lula da Silva para evitar que se postule nuevamente como candidato del PT. Y hay que decir que la última estrategia, el último caso que hay que revisar con mucha calma es el caso de Venezuela, porque Venezuela resume las tres estrategias previas neoimperiales. Recordemos que entre 2006 y 2007 la derecha venezolana, representada en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, intentó la destitución de Maduro bajo dos argumentos. El primero esgrimía que Maduro no había resuelto la crisis económica, con la cual había dejado de ejercer sus funciones al no resolverla. Estas declaraciones que llamaban a que se destituyera a Maduro pasaban por alto que dicha crisis fue resultado del bloqueo económico que Estados Unidos emprendió contra Venezuela. Por otra parte, bajo el argumento de que Maduro era colombiano, intentaron de forma fallida nuevamente sacarlo de su cargo. Todo esto sucedía mientras el propio Parlamento, la Asamblea Nacional, se encontraba en desacato, según una sentencia del Tribunal Supremo, debido a que habían hecho nombramientos de 3 diputados por fuera del orden legal. Esto implicaba un intento fallido de golpe de Estado parlamentario. Como no funcionó, en el 2009 Juan Guaidó, en enero, el desconocido Juan Guaidó, se autonombraba presidente de Venezuela, asumiéndose como líder de una Asamblea Nacional que fue disuelta en un proceso constituyente previo. En febrero de ese mismo año, con los medios de comunicación armando un escenario de tramoya, se intenta crear una crisis artificial que justifique la invasión sobre pretexto de ayuda humanitaria. Recordemos que esto sucede en el contexto del famoso concierto al que convoca Guaidó en la frontera de Venezuela con Colombia. En abril de ese mismo año, como no funcionó tampoco la estrategia de invasión por ayuda humanitaria, se monta un intento de golpe de Estado que fue más bien mediático, que sienta las bases justamente para esta estrategia que, por ejemplo, en Bolivia está dando muchos resultados. Con todo este recorrido se evidencia que el posicionamiento de personas como María Galindo o Silvia Rivera Cusicanqui pierden de vista el entramado imperial que está cruzando la realidad boliviana. No podemos hacer un análisis simplista, no podemos hacer un análisis que se reduzca a decir que es una lucha de machos, cuando lo que está pasando en Bolivia y ha pasado en otros países de América Latina responde a estrategias neoimperiales que nos obligan a tener una lectura mucho más amplia de lo que pasa en estos países. María Galindo y Silvia Rivera Cusicanqui se equivocan, y no solo se equivocan porque tienen una mirada simple y
como digo, reduccionistas se equivocan porque estos discursos contribuyen a avalar las políticas de los sectores fascistas, de los sectores racistas y de los sectores que hoy están matando a mansalva al pueblo boliviano. También a María Galindo y a Silvia Rivera se les olvida que quienes han salido a las calles en Venezuela, en Bolivia, en Honduras y en muchos lugares donde se han hecho las resistencias en defensa de los gobiernos democráticamente electos, son muchas de ellas mujeres. Hoy es preocupante que este tipo de posicionamientos aparezcan en los momentos en los que es necesario cerrar filas contra las políticas neoimperiales y que además este tipo de posicionamientos finalmente sean utilizados por los sectores más reaccionados, sean abrazados por los sectores más reaccionarios y que no entiendan las compañeras que es momento de salir y cerrar filas a defender estos gobiernos constitucionalmente democráticos.